Amada familia, Dios los bendiga. Es un placer para todos nosotros compartir nuevamente con ustedes esta poderosa reunión. Dígale al Espíritu Santo ahí donde está que somete todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, al Santo Espíritu de Dios para recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Lo invito a que iniciemos esta reunión con una lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 39 al 53. Dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, y no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Padre, te damos gracias por esta reunión. Bendecimos a cada persona, a sus familias, Señor, que nos ven a través de la plataforma. Gracias, Señor, por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Dios de la gloria, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Conmemoramos, Señor, tu muerte, tu entrega por nosotros, pero también tu resurrección. Espíritu Santo, gracias. Ministra nuestra vida en esta mañana. Y ahora, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, te glorificamos. Eres santo, eres misericordioso, eres poderoso. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Levante sus manos ahí donde está, cierre sus ojos y declare exaltación, declare grandeza, adore al Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos en espíritu y en verdad, eterno Señor. Aleluya. Hoy estamos gozosos y bendecidos porque tu sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha cambiado. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Nuestro rescate ha sido tu Señor. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la
nombre, Señor. Gloria por siempre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Si está usted con gozo, bendiga el nombre de Jesús y su sangre preciosa que nos ha salvado. Y viviremos. Levanta tus manos, hermano. Cantemos juntos al Señor y celebremos la victoria que Él obtuvo en esa cruz. Coloca tus ojos en Él. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Te amamos, Señor. Mas yo amo esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y al que venciere le será dada una corona, será hecho columna en el templo y de ahí no saldrá. En el templo, Señor, estamos para ti y para ti. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, oh Señor, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Damos gloria a ti, te exaltamos, Rey. Bendecido Señor, eres grande y maravilloso, Señor. Eleva tu voz. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
porque tú eres galardonador de aquellos quienes han creído en ti, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y salvación que son eternas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hermosa cruz que nos ha dado la victoria. Hermosa cruz de la muestra de amor más grande que has tenido por nosotros, Señor. Hermosa cruz que representa vida, milagros, sanación, restauración. La cruz que representa nuestra fe en la vida eterna. Tu hermosa cruz, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Levante sus manos de gloria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Cantamos, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya.
Muy bien, familia, después de tener este tiempo de alabanza y adoración, usted ya escribió sus peticiones. Vamos a orar por su sanidad, vamos a orar por su restauración financiera, vamos a orar por la salvación de toda su familia. Padre, te damos gracias, Señor, por la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el poder también, Señor, que hoy será manifestado en la vida de muchas personas. Hoy atamos todo espíritu de enfermedad, dolencia, cáncer, toda alergia, infección, Señor, problema en las vías urinarias, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que el espíritu de enfermedad se va ahora mismo de los cuerpos enfermos y ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la palabra que esos órganos vuelven a su estado normal en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la sanidad. Gracias porque hoy tú has enviado palabra y los has sanado, Señor. Gracias porque ellos ahora mismo están haciendo lo que no podían hacer antes, Señor, y están libres y sanos. El dolor ha desaparecido, los síntomas han desaparecido. Señor, gracias porque tú confirmas tu buena palabra con señales y prodigios. También, Señor, gracias porque tú en la cruz del Calvario, Señor, siendo rico te hiciste pobre y con tu pobreza, Señor, nosotros fuimos enriquecidos. Atamos el espíritu de ruina, de escasez, de hambre, de endeudamiento, de estancamiento económico, de falta de empleo en las familias y declaramos bendición hasta que sobre y abunde. Declaramos que tú, Señor, abres las ventanas de los cielos, Dios de la gloria, y derramas provisión, Señor. Gracias por el incremento, gracias por los contratos nuevos, gracias, Señor, porque están llamando a mis hermanos para contratarlos a nivel profesional, a nivel técnico. Tú abres, Señor, puertas laborales en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, gracias también, Padre, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oramos, Señor, por la salvación de toda nuestra familia. Padre, tú dices en tu palabra que harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sabemos, Señor, que hay restauración familiar en esta hora en el nombre de Jesús. Nuestras familias son bendecidas, nuestras familias son sanas, nuestras familias, Señor, han sido restauradas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de la gloria, por tu poder, por tu misericordia, porque hoy has contestado cada petición que te hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, recuerde que mañana, Viernes Santo, nos vemos aquí a las 8 de la mañana. Venga con toda su familia. Calle 17A, número 3361. El sábado, el horario habitual, a las 7 de la mañana, 4 de la tarde. Y el domingo, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Prepárese, porque ya viene el apóstol Enrique Torra. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5, 6. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios. Sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves y Viernes Santo, 8 de la mañana. Sede Contador, calle 135, número 17A39, jueves y Viernes Santo, 10 y 30 de la mañana. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Gracias a Dios por permitirnos compartir este tiempo. Hoy estamos conmemorando un año más de la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si no hubiera sido por su entrega total
y el tomar nuestro lugar, nosotros no tendríamos ninguna alternativa sino la de la condenación eterna. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por la vida que nos ha dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre bueno, gracias porque tu mano se ha extendido para socorrernos, para auxiliarnos, para redimirnos. Gracias, Señor, porque tu obra perfecta en la cruz del Calvario hoy nos tiene aquí de pie, dándote gracias y con la plena certeza, seguridad de que somos tus hijos redimidos, pero también que tenemos la herencia eterna. Te pido, amado Señor, amado Espíritu Santo, que en este momento te manifiestes de una manera especial en cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren. Señor, sé tú trayendo una palabra de revelación, que todo argumento contrario, toda incredulidad, todo lo que está afectando la mente y el espíritu de cada uno de mis hermanos ahora mismo se disipe en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, abra los ojos de nuestro entendimiento y revélanos, Señor, todas las riquezas de tu gracia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace un momento, estamos conmemorando un año más de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Jesús tuvo que sufrir, tuvo que padecer como lo padeció ahí hace 2000 años en Jerusalén y especialmente en el monte del Gólgota donde Él fue crucificado? ¿Era necesario todo esto? Por supuesto que sí, pero para que Él pudiera cumplir el propósito eterno del Padre como fue nuestra redención, porque Jesús fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera inmolado, para que Él fuera sacrificado por la humanidad. ¿Pero por qué acaso el ser humano fue creado en un estado de pecado y de condenación? No. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios para caminar con Dios, para disfrutar de íntima relación con Dios, para disfrutar de la plenitud de la gloria de Dios. Pero Adán y Eva pecaron y por causa del pecado nos dejaron a todos los seres humanos la herencia, no solo del pecado, sino de la muerte, porque la Biblia dice que por el pecado entró la muerte en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La herencia que nosotros recibimos de nuestros primeros padres fue esa herencia de pecado y de muerte. Por lo tanto, por causa del pecado, quedamos bajo condenación. Todos los seres humanos, pecaminosos, condenados al castigo eterno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Él nos envió, nos regaló al unigénito, al Señor Jesucristo. Pero para que el Señor Jesucristo pudiera cumplir la tarea de la redención, la obra redentora, era necesario que Él se humanara. Era necesario que Él tomara la naturaleza humana, se identificara con nuestra naturaleza humana. Por eso fue indispensable la encarnación o el nacimiento del Señor Jesucristo a través de la Virgen María. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue hecho carne para que el hombre que estaba muerto en delitos y pecados pudiera ser redimido legal y vitalmente de la potestad de las tinieblas, de la muerte y de Satanás. Fue necesaria la humanización de Dios y que se identificara no solo con la naturaleza humana, sino también se identificara con la naturaleza pecaminosa del hombre.
El Hijo de Dios y la humanidad se identificaron perfectamente para que fuéramos legalmente redimidos. Era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros, tomara la esencia humana. La identificación de Cristo con la humanidad ocurrió en la encarnación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él fue hecho hombre, Jesucristo hombre. El Señor Jesucristo anduvo aquí en el mundo durante sus 33 años antes de morir. Él anduvo aquí en el mundo como debió haberlo hecho el primer hombre, Adán, cumpliendo la voluntad del Padre. Esta identificación no fue total hasta ese momento con el hombre, es decir, por el hecho de la encarnación. El Señor se identificó con la naturaleza pecaminosa también, es decir, Él fue hecho pecado. No solo fue hecho hombre, sino que Él fue hecho pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si Cristo hubiera compartido la naturaleza pecaminosa desde el momento de la concepción, no hubiera podido Él ser nuestro representante, nuestro sustituto en la cruz del Calvario para redimirnos. El nacimiento del Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo. La Virgen María concibió del Espíritu. Jesús no fue engendrado por ningún hombre. Él fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Por lo tanto, 100% humano, 100% hombre, pero también 100% Dios. Desde su nacimiento, ahí en Belén, hasta la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo no estuvo contaminado con el pecado. Él vivió una vida de santidad, pero si hubiera solamente, se hubiera identificado solamente con la naturaleza humana y no se hubiera identificado con la naturaleza pecaminosa, no hubiera podido redimirnos. Si Cristo hubiera nacido por procreación humana, como dije antes, hubiera estado contaminado con la naturaleza pecaminosa y no hubiera podido revelarnos al Padre, ni tampoco oficiar como nuestro sustituto. Él nació por el Espíritu de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero también era necesario, era indispensable que el Señor Jesucristo se identificara con la naturaleza pecaminosa del hombre. El Padre Dios convirtió a su Hijo en pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él no solo llevó nuestros pecados, sino que también tomó la naturaleza de pecado sobre sí mismo. Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, leámoslo nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La identificación del Señor Jesucristo con nuestra naturaleza pecaminosa tuvo lugar en el huerto de Getsemaní momentos antes de que fuera arrestado. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Fue en ese momento, en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo se identificó con la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Y así se cumplió el tiempo para que Cristo llevara a cabo la obra redentora por todos nosotros. En la crucifixión, el Señor Jesucristo padeció los intensos dolores de la muerte por causa del pecado. Recordemos que el pecado es la puerta para la muerte, la puerta que se abrió para la muerte. Una vez el Señor Jesucristo fue contaminado con el pecado de la humanidad, quedó expuesto a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Por lo tanto, ahora el Señor comienza a padecer los intensos dolores de la muerte. En Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, la traducción directa del hebreo dice: ciertamente Él soportó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro bienestar fue puesto sobre Él, y por sus azotes fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos habíamos extraviado como ovejas, y el Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esta es la traducción directa del hebreo de Isaías 53, versículos 4 y 5. Él soportó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores. Él fue azotado, fue herido, y por su llaga o por sus azotes, como dice esta versión, fuimos nosotros sanados. Entonces el Señor ahora está padeciendo intensamente los dolores de la muerte. En la mente de Dios, no fue Cristo el que colgó en la cruz del Calvario, sino que en la cruz del Calvario, en ese momento, estaba colgada la humanidad, pagando el castigo por causa del pecado. Así es. Jesús se identificó con nuestra naturaleza humana, se identificó con nuestra naturaleza pecaminosa, fue nuestro sustituto, fue nuestro representante en la cruz. Nosotros estábamos siendo crucificados juntamente con Cristo. Ahora podemos decirlo como el apóstol Pablo lo declaró en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestra crucifixión ocurrió el día que Jesús fue crucificado, porque Él fue nuestro representante. Al haberse identificado con nuestra naturaleza humana, al haberse identificado con nuestra naturaleza pecaminosa, fue a la cruz en representación de toda la humanidad. Jesús sufrió los intensos dolores, sufrió el castigo por causa del pecado. Nosotros estábamos ahí en la cruz. En la mente de Dios, no fue Cristo el que colgó en la cruz. En la mente de Dios fue la humanidad la que estaba pagando el castigo por causa del pecado. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Físicamente, no estábamos con Adán en el huerto cuando él pecó, pero sí lo estábamos legalmente representados en él, siendo él el padre de la humanidad. La identificación de la raza humana con Cristo es tan completa como lo fue con Adán. Así como Adán pecó y nos dejó la herencia de la muerte y del pecado, estábamos identificados con Adán allá en el huerto del Edén, cuando él cometió el pecado de alta traición. De igual manera, cuando el Señor Jesucristo estuvo colgado en el madero, nosotros estábamos identificados con Él. Físicamente no, pero legalmente sí. Jesucristo, hombre, identificado con nuestra naturaleza humana y con nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, porque el Señor Jesús
tomó nuestro lugar y nos representó en la cruz del Calvario, podemos hoy nosotros alabar al Padre por tan grande redención con que fuimos nosotros bendecidos. Porque el Señor nos redimió del dolor, de la muerte, del pecado y del reino de las tinieblas. Pero para que esto se hiciera legalmente, delante del Padre, el juez de toda la tierra, era necesario que el castigo fuera pagado, que la pena o la deuda fuera cancelada. Lo primero que el Señor Jesús hizo por nosotros fue pagar la deuda que teníamos por causa del pecado. ¿Cuál era la deuda? La muerte. No solo espiritual, sino física. No solo espiritual y física, sino también la muerte eterna. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9, dice la palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno osará dar su vida por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. El juicio de Dios, el juicio que por derecho era del hombre, recayó sobre Cristo, y el Señor padeció no solo los dolores físicos, los intensos dolores de la muerte, sino que padeció el abandono del Padre. Hubo un desprendimiento de la naturaleza divina de la persona del Señor Jesucristo. Y es en la cruz donde el Señor exclama en San Mateo capítulo 27, el versículo 46, el Señor dice que cerca de la hora novena, Él clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando leemos el capítulo 22 del libro de los Salmos, podemos ver los detalles del padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el abandono del Padre, pero también por el padecimiento de los dolores que recayeron sobre él, a los que él tuvo que enfrentar y padecer como nuestro sustituto. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas
y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y traedle vosotros descendencia toda de Israel. Temedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y sigue describiendo el Salmo 22, los padecimientos intensos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El abandono del Padre por causa del pecado que Jesús llevaba sobre sí. Este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito refleja el padecimiento del Señor Jesucristo por el desamparo del Padre al llevar sobre sí los pecados del mundo. Él fue hecho pecado por nosotros, y porque fue hecho pecado por nosotros, tuvo que pagar el castigo que nosotros merecíamos. Si el Señor Jesucristo no se hubiera identificado con la naturaleza pecaminosa de la humanidad, no hubiéramos sido redimidos completamente. El Señor Jesús no solo se identificó con la naturaleza humana, sino que Él se identificó con la naturaleza pecaminosa nuestra. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa cruz era para nosotros, para todos los seres humanos. Todos nosotros debíamos haber llevado y padecido la cruz. Pero Cristo ofició como nuestro sustituto. Él es el sustituto de la humanidad. Ahora todo aquel que en Él cree recibe salvación y es trasladado de muerte a vida, redimido del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Jesús no va a ser colgado en la cruz mañana, viernes. Él fue a la cruz hace 2000 años. Allí murió físicamente. Ahí experimentó la muerte espiritual hace 2000 años. Pero no está muerto. Él resucitó al tercer día. Él es el Cristo glorificado, el Señor de señores, el Rey de reyes, quien está sentado en el trono. Desde hace 2000 años, cuando Él tomó nuestro lugar y pagó el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, y luego que su alma descendió al infierno a padecer, satisfizo las demandas de la justicia de Dios, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Mañana no morirá Jesús, porque Él murió una sola vez y para siempre. Pero nosotros como cristianos estamos recordando, conmemorando, meditando en nuestra redención que se hizo efectiva ahí en el Calvario. Hoy
nosotros gozamos de salud porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Hoy nosotros podemos disfrutar de la vida plena, de la vida eterna, la vida de Dios, porque el Señor pagó el castigo en la cruz. Él murió para darnos vida. ¿Cómo nos apropiamos los seres humanos de estas bendiciones redentoras? Por la fe. Creer en el Señor Jesús, creer en su muerte, creer en su resurrección. Esto es lo que debemos hacer todos los seres humanos. Yo ya lo hice. No sé si usted aún no ha tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo como su Redentor, como su Señor, como su Salvador. Si no lo ha hecho, no deje pasar más el tiempo. Este es el momento para que tome esa decisión. Jesús murió en la cruz por usted. Jesús murió por todos nosotros. Es real la redención. El castigo ya está cancelado, ya está pagado, pero solo se beneficia aquella persona que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Usted no tiene por qué ir al infierno. Ya Jesús pagó ese castigo. Ahora benefíciese y disfrute de la vida eterna, de la vida plena, de la salvación eterna por medio de la fe en el Señor Jesús. Si esa es su decisión, lo invito para que hagamos una oración en este momento. Padre, te doy gracias. Repita conmigo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por redimirme. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar y pagar el castigo que yo merecía ahí en la cruz del Calvario. Creo en tu muerte, creo en tu encarnación, creo que tú fuiste para mí el sustituto, porque tú pagaste en la cruz el castigo. Yo fui librado de la pena del castigo eterno. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi nuevo Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesucristo, ven a mi corazón, establece tu morada en mí. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te necesito. Fortaléceme, lléname con tu poder. Dame tu fuerza para caminar victorioso en la fe de ahora en adelante. Ayúdame para no apartarme del camino. Padre, gracias por perdonarme y recibirme como tus hijos, como uno de tus hijos. Padre, tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Ahora usted es salvo por la fe. Créalo. Tal vez no esté sintiendo absolutamente nada diferente en este momento, pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ya no va a ir al infierno, ya no va a morir eternamente, porque Cristo ya pagó ese castigo y porque por la fe usted acaba de recibirlo. Dele gracias a Dios, lo invitamos a congregarse, participe de las reuniones en un lugar donde prediquen la palabra de Dios. Adquiera la Biblia, léala porque la Biblia es la palabra de Dios, crea lo que la palabra de Dios dice y camine victorioso. Así estamos llegando al final de esta reunión. Quiero informarles que mañana tenemos reuniones presenciales, mañana Viernes Santo, reuniones presenciales en la Iglesia Central en Bogotá, la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional. Estamos ubicados en la calle 17A, número 3361. La reunión mañana será a las 8 de la mañana.
Y en la sede norte, en el barrio El Contador, calle 135, número 17 a 39, la reunión a las 10:30 de la mañana, sábado 10:30, domingo 10:30 de la mañana. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, gracias por su generosidad, gracias por sus donaciones para el ministerio que estamos ejerciendo como iglesia. Un abrazo para todos, bendiciones. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado donaciones en línea a través del Banco de la Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954 o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-66454. Realiza la transacción a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. No olvides enviar el comprobante al WhatsApp 304-664-5248.